que se me olvide más al rato. Sí, ya comparto. Entonces, sí, nada más estaba así como rápidamente recordando, pues de hecho aquí, sí, estuvo bien, recordando, ¿no? Que nos dice el teorema fundamental del cálculo, es esto, ¿no? En su segunda parte, lo podemos ver así, en su segunda parte nos dice esto, ¿no? Que si yo saco la integral de una derivada, estoy poniendo f mayúscula aquí como primada, y entonces la podemos ver como esto me da f de b, f evaluada en b, y f evaluada en a, ¿no? Que básicamente lo que les decía es el teorema del cambio neto, ¿no? También se puede encontrar de esa forma, ¿no? Y entonces ya veíamos que solo tenemos que conocer los puntos final e inicial para saber, en este caso, por ejemplo, el área bajo una curva, ¿no? Algo importante nada más como que f', entonces, decimos que es continua y ya sabemos que está dando la derivada de esa función, ¿no? Bien, entonces, y aquí es lo que le decía, ¿no? Es el teorema del cambio neto, ¿no? Ahora sí, vamos a llevárnoslo a lo que ya hemos definido ahora. Como teníamos aquí que f' era la derivada y sobre ella estaba integrando, pues ahora vamos a ver esta derivada, ¿quién sería? En este caso ahora, por ejemplo, yo podría definir esa derivada como el gradiente, ¿no? El gradiente de una función f chiquita, ¿no? Esa función f chiquita me está dando, ya sabemos que las derivadas. Y en ese caso, pues yo al aplicar el teorema fundamental también podría ponerlo, ahora digo, ya poniendo como teorema para dejarlo bien claro y de manera bien concisa. Entonces, ya saben, ¿no? Tenemos una curva C uniforme definida en la función vectorial tal, R de t, con el parámetro definido entre unos puntos. Entonces, sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente es continuo. Tenemos esto, ¿no? Exactamente lo que ya habíamos puesto en una dimensión, ahora nada más nos lo llevamos a dos dimensiones y sobre una trayectoria cualquiera, ¿no? Entonces, antes calculábamos la integral simple, nada más teníamos una dirección, ahora ya podemos hacer la integral sobre la trayectoria C, sobre la curva C, la integral de línea, del gradiente de f en el diferencial de r. Ya sabemos que este también nos está definiendo la curva, ¿no? Y por teorema fundamental, obviamente ahorita damos la demostración, entonces nosotros podemos decir que f chiquita de r de b menos f chiquita de r de a es igual a la integral de trayectoria o de curva del gradiente de f punto de r, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos en una curva plana, esto lo podemos simplificar en gran medida, ¿no? Empezamos de un punto A mayúscula a un punto B mayúscula, perdón, definida por esos puntos x1, y1 y x2, y2. Entonces yo voy a tener que esto, lo tengo de manera general, ya lo puedo resumir en el punto evaluado la función, perdón, evaluada en el punto x2, y2, menos la función evaluada en el punto x1, y1. No digo nada más por simplificar, pero es exactamente como lo tenemos aquí escrito, ¿no? Digo, es mejor verlo de esta forma porque es un caso más general. Igual, ¿no? Lo podemos hacer para 3 dimensiones y lo puedo ver exactamente igual. Lo importante es que estoy viendo el cambio exactamente, ¿no? Aquí estoy viendo la función ya en 3 dimensiones, que sería una superficie. Esa superficie, cómo es que cambió al pasar de un punto al otro punto, ¿no? El cambio. No importa si subió mucho, bajó mucho en el trayecto. Yo sé que entre estos dos puntos tuvo una diferencia, ¿no? Y es lo que me está marcando esa integral de línea, ¿no? Que sí que la podemos interpretar como un trabajo, ¿no? Pero eso es algo muy puntual, ¿no? Es mejor pensarlo como algo más general, como una superficie o algo por el estilo, ¿no? Y, por ejemplo, si queremos hacer la demostración es bastante sencilla, simplemente aplicamos las definiciones, ¿no? Por ejemplo, tengo la integral de trayectoria de línea del gradiente de f punto dr, entonces yo este gradiente lo puedo ver, como ya lo vimos, así empezamos definiendo las integrales de línea, sería f evaluada en r de t por el diferencial, ¿no? Ya este diferencial de r yo les puedo escribir de esta manera, como ya vimos, y ya puedo hacer los cálculos con respecto a t, ¿no? Pero viene del diferencial tal cual, ¿no? Y si yo empiezo a hacer las operaciones, yo tengo que este gradiente me va a dar la parcial de f con respecto de x. Y al hacer el producto escalar, con r' ya me va a quedar la parcial de f con respecto de x
por la derivada de x con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de t, y así todo me voy haciendo, ¿no? De hacer el producto escalar. Sin embargo, si nos fijamos aquí, esto lo podemos ver también como una regla de la cadena. Yo podría sacar la derivada total, obviamente la derivada total con respecto de t, de f de r de t, evaluada en r, ¿no? Y sabemos por cómo es r, que depende de x, y, z, y cómo es f, que depende también de x parcialmente de x, y, z, entonces directamente me puedo quedar esto. Y también sabemos entonces por el teorema fundamental de visto en el semestre 1, el que habíamos visto simple, pues entonces que yo tengo la integral de la derivada, y estoy hablando de derivada total, entonces yo lo puedo ver de esta manera, ¿no? F de R de B menos F minúscula, obviamente, F de R de A, ¿no? Y entonces nada, tengo que calcular los puntos inicial y final, que es lo que nos va a interesar entonces en este caso, ¿no? Por muy compleja que esté la operación, yo sé que puedo obtener el valor de esta integral simplemente evaluada la función f minúscula, en el punto B y en el punto A, ¿no? Y haciendo la diferencia, ¿no? O sea, era algo muy simple o muy conveniente que pudiéramos nosotros tener este teorema fundamental en su segunda forma, porque era más sencillo calcular las integrales, ¿no? Ya podíamos nada más conocer los puntos iniciales y finales, ¿no? Aquí, obviamente, estamos pensando, como ya habíamos dicho, bueno, muy al inicio, que pensábamos que R era una curva suave. Habíamos dicho que no queríamos que tuviera picos, ni bucles, ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, bueno, el teorema obviamente es más general y nosotros podemos aplicarlo a cualquier tipo de curva si consideramos que esta curva la podemos definir en secciones, como ya también vimos algunos casos particulares, ¿no? Podemos tomar en secciones donde las curvas sean simples en el caso de que la curva considerada toda su totalidad no sea simple. Y entonces ya podemos definir curvas más complejas, ¿no? Aquí nada más como para ir viendo cómo se trabajaría con esto, les pongo un problema muy sencillo en donde, bueno, un problema que ya habíamos de hecho empezado a resolver, ¿no? Por ejemplo, teníamos el campo F, eh, el campo gravitacional, y queríamos ver cuál es el trabajo que genera ese campo si movemos una partícula de masa m de este punto hasta este otro punto, ¿no? Nosotros lo que ya habíamos observado, ya habíamos calculado, es que la F mayúscula la puedo definir como menos m, bueno, las masas por la constante de gravitación en la dirección de x dividida entre la norma, de hecho esta es una norma, del vector, ¿no? Y ya vimos que queda el cubo por cómo definimos ese vector unitario, ¿no? Entonces partimos de este f y de aquí podíamos ver que el vector salía o se generaba de tener este campo, esta función potencial, ¿no? Más bien vamos a decir la función potencial. Entonces, si yo ya conozco la función potencial f chiquita, conozco el teorema que ya determiné, entonces podría determinar cuál es el trabajo. Yo podría poner que W es igual a la integral sobre una cierta trayectoria de f punto dr, ¿no? Y esto es igual a la integral sobre una cierta trayectoria. ¿Quién es f? Pues sería el gradiente de f chiquita punto dr también, ¿no? Y entonces ahora sí, ya en esta forma, digo, nada más era como para poner todo exactamente con la notación que estamos utilizando. Entonces, en esta forma yo puedo ver, comparando con el teorema, yo sé que la integral de la derivada es la función original evaluada en el punto inicial y en el punto final. Entonces yo voy a tener que esto es igual a f de, déjenme ver dónde tengo, sí, f de 2,2,0 menos f de 3,4,12. Y esto es igual, déjenme luego nada más tantito, esto es igual a mg entre, este serían 2, 4, 8, ¿no? Sí, raíz de 8 menos lo mismo, ¿no? mg entre, déjenme, este se lo voy a dejar en sus términos, porque está más difícil, ¿no? 9
más 16 más 12 al cuadrado. Bueno, 144, ¿no? Y ya nada más habría que hacer las cuentitas y sacarlo, ¿no? Aquí ya no hay mucho problema, simplemente podemos despejar M minúscula, M mayúscula y la G. Esta es una G. Déjenme nada más escribo un poquito menos estilizada. Y ya tenemos entonces que para unos planetas en específico, la constante de gravitación es la misma. Ya podía sacar exactamente cuánto vale el trabajo, ¿no? Y solamente entonces tuve que conocer la función potencial evaluada en los puntos, ¿no? Entonces, me puede simplificar mucho cuando esté trabajando con campos un poco más complejos, ¿no? Ya no tuve que hacer todo el proceso de ir calculando, ¿no? Ahora, esto entonces ya tenemos que podemos calcular de esta manera las funciones, ¿no? Escritas de esta manera. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la independencia, porque digo, de alguna manera aquí, a lo mejor ya se dieron ustedes cuenta de a dónde va bueno, todo este tratamiento, ¿no? Si entonces mi función o el trabajo que estoy yo generando aquí, pensando que estamos dándole una interpretación de trabajo, pero ya saben que puede ser cualquier cosa, puede ser un campo de velocidades, diferentes cosas, ¿no? Ahorita nada más le hablo trabajo porque es algo como que es bastante tangible. Pues si ya tenemos que el trabajo para movernos dentro de un campo a lo mejor gravitacional no depende de la trayectoria, porque simplemente puedo yo hacer la que dónde empecé, bueno, dónde empecé y dónde terminé, que es lo que les había, también es el clásico, ¿no? Si yo tengo una caja y si la deslizo y luego la cargo, es diferente el trabajo, bueno, o en principio tendríamos que ver cómo es el trabajo, así yo la cargo y luego la llevo, bueno, a una cierta altura constante, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto de manera general es que el trabajo era diferente. Pero de alguna forma, por este teorema, podemos pensar que pues está raro, ¿no? Porque entonces si yo nada más tengo que calcular la función en los puntos iniciales y finales, no me importa cómo se está moviendo. Yo a lo mejor la subo, la bajo, la caja y nada más me interesó de dónde partió y dónde llegó. Y en los dos casos que ahorita les comentaba, son los puntos iniciales y finales iguales. Yo la arrastré a lo mejor y luego la subí, o la subí y luego la cargué a una cierta altura constante, ¿no? Entonces, podría pensar que en algunas ocasiones el trabajo no depende de la trayectoria, solamente depende de estos puntos. Y vamos a tener que el trabajo no depende de la trayectoria cuando se defina de esta manera, ¿no? Como ya lo pusimos ahorita. Y tengo esta definición, solamente depende del punto inicial y final, como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, son exactamente el mismo valor y entonces podemos decir que son iguales, ¿no? Entonces, cuando el trabajo, bueno, el trabajo es igual cuando es un campo conservativo, es decir, que podemos obtener la función potencial, ¿no? Exactamente lo que queremos decir. Bien, entonces, bueno, aquí hacemos todo el desarrollo, pero fíjense, otra de las cosas que tenemos de bueno, otra de las cosas que implica esto a lo que llegamos, ¿no? Yo entonces, no importa cómo lo mueva, mi trabajo va a ser igual. Entonces ahora yo podría hacer a lo mejor una trayectoria cerrada, de forma que parto de este punto a este punto y me voy por acá, ¿no? Por abajo, por ejemplo. Y luego regreso exactamente al mismo punto y entonces, si el trabajo es igual, yo podría pensar que ese trabajo me tiene que dar igual a cero, ¿no? Una trayectoria cerrada siempre va a implicar el trabajo es igual a cero, ¿no? Vamos a ver cómo podemos esto desarrollarlo, ¿no? Aquí nada más les pongo, como les decía, que lo que estamos viendo es que para ese tipo de fuerzas, esta F viene entonces de considerar la función potencial, es decir, que tengo un campo conservativo, entonces se va a cumplir la igualdad. Pero como les decía, entonces yo podría partir, por ejemplo, del punto A y llegar al punto B por una cierta trayectoria C1. Y luego puedo partir del punto B al punto A con una trayectoria C2. Pero como habíamos visto también, nosotros podemos intercambiar el inicio y el fin de la trayectoria. Yo, por ejemplo, tengo C1, la podemos dejar ahí fija, bueno, de forma que mi trayectoria completa cerrada, yo la puedo definir de esta manera, ¿no? Yo tengo la integral sobre la curva de f.dr es igual a la integral sobre C1, es decir, cuando voy del punto A al punto B, del mismo campo, este no está cambiando, más la integral de C sobre C2 del mismo campo, ¿no?
Pero entonces, como les decía, yo puedo intercambiar el sentido en que estoy recorriendo la trayectoria y lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Ahí. Hago este cambio para que ahora sí tenga los mismos puntos iniciales y finales, ¿no? Entonces, en el AC1 partí de A y llegué a B. Y en la trayectoria C, como la tenía inicialmente, partía de B y terminaba en A, pero si hacemos el cambio, vamos a recorrerlo en sentido opuesto, entonces voy a partir de A y voy a llegar a B, ¿no? Esta sería mi otra trayectoria, ¿no? Entonces los dos tienen el mismo punto inicial y final, como habíamos dicho, ¿no? Lo podemos nada más escribir de esta forma, ¿no? Ahora, nada más ahorita estoy describiendo las trayectorias, todavía no sabemos, no llegamos a lo que nos interesaría de ver si efectivamente esto es cero, tenemos que corroborarlo, ¿no? Esto es lo que nos va a interesar, que podamos nosotros, corroborar. Entonces, bueno, vamos a ir planteando la situación, ¿no? Entonces tenemos nuestra trayectoria completa, de hecho ahorita tengo que poner una notación, déjenme lo pongo aquí. Tenemos nuestra trayectoria completa C del campo F en la trayectoria R, ¿no? Definida por R. Y esa yo la voy a definir por un C1 y por un C2, que de antemano ya le pongo aquí el menos para que pongamos los puntos iguales, ¿no? Donde inician y donde terminan. Entonces, esa trayectoria C es la suma de estas dos trayectorias, C1 y C2, ¿no? Yo sé, eso es lo que les quería poner aquí porque se me pasó ponerlo, que esta es una trayectoria cerrada, por cómo lo había definido. Y en ese caso es cuando ustedes pueden denotarla de esta manera, ¿no? Ponen la integral y le ponen un circulito para decir que esta es una trayectoria cerrada. Y de hecho, bueno, aquí no sé si me alcance, bueno, espérenme tantito, déjenlo hago grandote. Porque generalmente se denota con una flechita, ¿no? Como para decir exactamente la dirección por cómo nos estamos moviendo, porque como les había dicho, que es algo que vamos a llegar después, lo que nos va a interesar cuando estemos haciendo estos barridos, como los vimos con las integrales dobles y triples, es que definamos un sentido, ¿no? Un sentido en que se está moviendo, ¿no? Entonces, en este caso, me estoy moviendo en un sentido, es decir, del punto A al punto B, en una trayectoria cerrada. Todo eso lo englobo en este símbolo. Como me estoy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, lo podemos denotar ahí, y denotamos que es una trayectoria cerrada, definida ya explícitamente con estas dos integrales, ¿no? Ahorita nada más porque definimos el C2 nada más para que sea más sencillo para nosotros explicarlo, ¿no? Pero nada más pensemos en una trayectoria cerrada. Y entonces, si se fijan, por cómo tengo esto, yo podría nuevamente reescribirlo. Aquí, tramposamente, obviamente, puse de antemano que C2 estaba en la otra trayectoria, y entonces yo lo podría reescribir así, ¿no? Entonces ahora tengo la trayectoria C1, la trayectoria C2, y en este caso, pues, como incorporé el signo menos en la integral, pues ya me queda restado ahí, ¿no? Y entonces, obviamente, esto de aquí, el hecho que se cumpla que la integral sobre C1 de f.dr menos la integral sobre C2 de f.dr sea igual a 0, implica que la integral es independiente de la trayectoria, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Y es lo que queríamos ver. Entonces, cuando tengamos campos conservativos, vamos a tener que las integrales son independientes de la trayectoria, y en trayectorias cerradas vamos a tener que el trabajo, o bueno, que la integral total sobre esa trayectoria es igual a 0, ¿no? Todo eso lo podemos incorporar en este tratamiento que dimos ahorita, ¿no? Todo, que trabajar con campos conservativos nos está diciendo todo eso, ¿no? Déjenme luego un poquito más chico. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, y eso que les acabo ya de decir, bueno, lo que ahorita les decía, es esto, ¿no? Podemos resumir los resultados, el siguiente teorema, ¿no? Que el integral de f.dr es independiente de la trayectoria, si se cumple esto, ¿no? Es como la otra implicación. Si es cero, el trabajo es independiente de la trayectoria, o si es independiente de la trayectoria, entonces se cumple que forzosamente la integral cerrada tiene que ser cero, ¿no? Digo, nada más se los pongo aquí como para que sea más explícito. Un segundo. Sí. Aquí, déjenme, me subo un poquito al resultado pasado, porque aquí es donde es más claro. Siento yo que es más claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces teníamos que estamos recorriendo originalmente, como estaba el problema, de A a B por la trayectoria C1 con esta dirección. O sea, dónde inicio y dónde termino. Y luego decíamos, vamos a definir la trayectoria C2 como para cerrarla, ¿no? Y entonces ahora mi punto inicial era B y mi punto final era A. Pero como yo quiero ver cómo son las dos trayectorias, pues quiero que los dos puntos iniciales sean iguales y los dos puntos finales sean iguales, ¿no? Entonces lo que hago
es ahora C2 recorrerla en este otro sentido, el que estoy poniendo aquí, en lugar de este que está aquí marcado. Entonces, de esa forma, mi punto inicial para C1 es A y el punto final B, y de esta forma ahora para la trayectoria C2, el punto inicial es A y el punto final es B, ¿no? Entonces, como ya intercambié la dirección de la trayectoria, entonces le pongo aquí el signo menos explícitamente. Aquí se lo puse de esta forma, así, ¿no? Entonces sería, tengo que meter el signo menos aquí porque ya cambié aquí el signo. Aquí en este signo de aquí es donde pongo explícitamente la dirección de la trayectoria, ¿no? Entonces aquí se ve claramente, ¿no? Esto es lo que tengo, nada más de estudiar este dibujito. Entonces ahora acá abajo lo que quiero hacer es ver cuando sean diferentes, ¿no? Como ver más bien por las dos trayectorias qué es el valor, cuál es el valor que tiene, ¿no? Entonces, en este caso es donde le digo un poquito tramposamente, digo no tramposo, no completamente tramposo, porque yo ya sé que quiero meter ese signo, esa menos para tener el signo opuesto de la trayectoria. Entonces, esta trayectoria cerrada la defino así, pero explícitamente la puedo definir así, como C1 más C2, pero ya C2 con el signo negativo aquí, ¿no? Porque yo quiero sumar las dos trayectorias, esta trayectoria más esta trayectoria, pero esta se está barriendo en el sentido opuesto. Y otra vez, en este caso, aquí, para quitar este signo menos para que yo pueda trabajar con ellas, porque pues, es más sencillo. Yo ya sé, ya aquí tengo definidas bien mis trayectorias. Aquí lo único que le hago es bueno, vamos a ver esta trayectoria y la dirección ya la pongo explícitamente en este signo. Entonces vuelvo a cambiar la dirección de la trayectoria, pero más que nada para que sea operativamente más sencillo hacer la integral. Y entonces me queda estas dos integrales con el signo menos de aquí. Y ya entonces ahora sí llego a esta conclusión. Pero de entrada lo hice aquí y lo hice acá, primero para que tenga la dirección bien como quería. Y luego aquí para que yo pueda trabajar con ellas. Entonces nada más es como yo estoy haciendo el barrido de la trayectoria. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ya llegamos a estas conclusiones que decíamos, ¿no? Esta es la que es importante, ¿no? Entonces, si es independiente la trayectoria, entonces la integral cerrada es 0, o al revés, ¿no? Si es cerrada, es independiente de la trayectoria, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y ya sabíamos además que por otras cosas que hemos visto, que tenemos que venir de un campo conservativo. Bueno, aquí ya nada, les digo, ahorita todo esto lo hicimos a lo mejor en el plano, todos estos resultados nos los podemos llevar al espacio, obviamente como nos va a interesar que sea una cosa más general. Y lo que tenemos que hacer aquí es suponer, porque ahorita voy a empezar a considerar algunas cosas topológicas, nada más como para que quede más claro. Aquí estoy tomando una región abierta, ¿no? De forma que yo pueda tomar cualquier punto y alrededor de cualquier punto pueda definir una trayectoria, ¿no? Lo pongo abierto porque si lo pusieras en una región cerrada, yo podría tomar puntos en la frontera. Y si tengo puntos en la frontera, por ejemplo, pensando que aquí está la frontera, yo no me podría acercar por acá, solamente podría acercarme por los puntos internos, ¿no? En cambio, si tengo una región abierta, yo sé que siempre voy a poder tomar cualquier trayectoria, ¿no? Por eso nada más la ponemos abierta. Ya habíamos definido eso, ¿no? Este disco, ¿no? Este disco es el que voy a querer poder siempre denotar alrededor del punto. Pero digo, nada más es como para que quede bien establecido todo. Bien, entonces ahora sí, como les decía, todo esto partimos de pensar en los campos conservativos. Entonces vamos a dar otro teorema nada más para que quede más explícito. Aquí vamos a dar como 3 teoremas, este es el segundo, nada más como que nos permitan denotar todo, ¿no? Entonces ahora, supongamos que F es un campo vectorial, F mayúscula con barritas de campo vectorial, y es abierto en la región región conexa, me ha faltado definir. Una región conexa va a ser una región en donde pueda yo unir dos puntos, ¿no? Con una línea, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una cosa así, yo tengo este punto y este punto, yo puedo unirlos por una línea, ¿no? Puedo unirlos por esa línea, puedo unirlos por esta línea, puedo unirlo por cualquier línea, ¿no? Eso me va a decir que es una región conexa. Esto es lo que le estoy definiendo aquí. Una región no conexa, por ejemplo, sería una región que está definida en dos pedacitos, ¿no? Yo puedo tomar un punto aquí y puedo tomar un punto acá, y no habría forma de que yo pueda unirlos con una línea que esté completamente contenida en la región, ¿no? Siempre voy a tener este pedacito que está acá, ¿no? Entonces ya estamos hablando de regiones abiertas, cerradas, ya habíamos también hablado de regiones acotadas, no acotadas, y ahorita incorporamos la región conexa, ¿no? Para que quede todo bien establecido. Digo, le voy a quitar el dibujito porque
nada, se les va a hacer bolas y aquí está definido, ¿no? Nada más es eso, ¿no? Que tengo entonces mi región que puedo tomar puntos que se pueden unir mediante una trayectoria cualquiera, ¿no? Y entonces ahora sí con esta definición yo tengo que un campo vectorial que es continuo en una región conexa abierta, ya sabemos que es abierta para que pueda tener las trayectorias, si se cumple que la integral de f.dr es independiente de la trayectoria. Entonces, f es un campo vectorial conservativo, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? F como de donde partimos inicialmente era de pensar que venía del gradiente, y eso ya me había dicho que era un campo conservativo. Y entonces lo puedo definir de esta manera, ¿no? Entonces, ya hay muchas cosas, ¿no? Por un lado tenía que, si era independiente la trayectoria, la integral cerrada era 0. Y ahora este nuevo teorema, digo nada más para ponerlo explícito, pero ya lo habíamos dicho, que si es independiente de la trayectoria, quiere decir que el campo es conservativo o que puede encontrar una función f minúscula, ¿no? Que al sacar el gradiente, yo voy a obtener f mayúscula. Para hacer la demostración, digo aquí, esta sí es un poquito importante, me voy un poquito más lento. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tengo esta región D, una región que es conexa y que es abierta. Como es abierta, yo puedo, bueno, puedo partir del punto A, B, puedo tomar un punto X, Y, ¿no? Y aquí es donde me interesa que sea abierta, ¿no? Porque si yo tomara el punto X, Y en la frontera, ya no podría yo dibujar este disco que tengo aquí, ¿no? Es decir, que yo pueda tomar diferentes trayectorias. Entonces, para analizar qué está sucediendo, yo puedo definir dos trayectorias ahorita muy simples, ¿no? Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, esta trayectoria, donde va a ser una trayectoria que me vaya del punto A, B al punto X1, Y luego ya que me mueva del punto X del punto X1, Y al punto X, Y, ¿no? Es decir, sobre una trayectoria horizontal. Vamos a suponer, ya que tengo esta trayectoria, que yo puedo definir f minúscula como la integral de f mayúscula. Ya sabemos que f mayúscula viene de una derivada, entonces no pasa nada. F minúscula entonces está definida del punto A, B, que es una constante, al punto X, Y, que es cualquier punto, ¿verdad? Si se fijan, pues no hay problema, es exactamente como partimos de empezar a hacer la definición de del teorema fundamental en una dimensión, ¿no? Exactamente igualito, ¿no? Entonces, como es independiente de la trayectoria, no importa cómo nos movamos, nos podemos ir de esa trayectoria o en esta que estaba definido como les decía, ¿no? Entonces, de esa trayectoria que les definí, en donde x1 es menor que x, nada más para tener todo en orden, yo podría definir que f es igual a la integral sobre la trayectoria c1 más la integral sobre la trayectoria c2. Yo sé que c1, entonces está el punto A, B al punto x1, y. Y luego la trayectoria C2, pues ya del punto X1, Y a Y, ¿no? Esa es la trayectoria recta, ¿no? Entonces, bien. Esta función que tengo aquí, definida por esos dos segmentos, yo la podría derivar. No hay nada que me lo impida, ¿no? La puedo derivar y se fijan, mi primer trayectoria no depende de X, porque va del punto A al punto X1. Es un punto bien específico, ¿no? X1. Entonces, esa primer bueno, esa primer componente es igual a 0 porque no depende de x. Y luego la que sigue ya podría ser la dependiente de x, que es la integral sobre la trayectoria C2. Ahora, eso nada más me está planteando esta derivada que tengo aquí, ¿no? La derivada con respecto de x de f minúscula. Ahora, por otro lado, nada más para que sea más fácil trabajar, más explícito, yo podría, como ya lo hemos visto, la función f mayúscula definirla a través de sus componentes, ¿no? La componente P y la componente Q, ahorita nada más pensándolo en R2. Ya habíamos visto que, bueno, eso es nada más con sus funciones componentes que se puede ser definida sin ningún problema, ¿no? Entonces, la integral sobre la trayectoria C2 de f.dr es igual a la integral de C2 de P de X más Q de Y, nada más como la otra forma en que lo habíamos estado trabajando. Sin embargo, como si se fijan, en este caso, como yo tengo que Y, me estoy moviendo una trayectoria horizontal, en este caso, de Y es igual a 0, no va a cambiar. Entonces, todo este término de aquí lo puedo hacer 0. Y entonces ya nada, juntando los resultados, yo tengo que la parcial con respecto de X de F minúscula es igual a la parcial con respecto de X de la integral sobre C2 de P de X más Q de Y, en donde esto se me hace 0. Y entonces ya nada, voy a tener la parcial con respecto de X de la integral de X1 a X de P. Bueno, nada más por ponerlo así, ¿no? Digo, aquí nada más estamos poniendo las componentes de Q, pero entonces aquí lo que nos interesaba es que Q
es igual a 0, ¿no? Y entonces esto es igual. Esta derivada, la derivada con respecto a x de f minúscula, es igual a p de x. Y podemos hacer el mismo tratamiento ahora con otra trayectoria. Aquí, por ejemplo, me podría mover ahora en una nueva trayectoria, pensando que me muevo a este punto y luego me muevo en una trayectoria vertical, en donde puedo hacer exactamente lo mismo. Ahora me voy a mover del punto A, B al punto X, Y1, y luego del punto X, Y1 al X, Y. Y si hacemos todo exactamente lo mismo, ahora sacamos la parcial con respecto de Y, vemos que uno de los casos, la primera trayectoria no depende de Y, porque iba del punto B al punto Y1, y luego, como no me voy a mover con el diferencial de X, cuando me estoy moviendo sobre la trayectoria vertical, la diferencial de X es igual a 0. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que la parcial con respecto de Y, de f minúscula de x, y, es igual a q de x, ¿no? Son las dos opciones que tengo, ¿no? Y entonces ya, nada más juntando otra vez resultados, yo tengo que f, definida como p en la dirección de y, más q en la dirección de j, está dado por la parcial de f con respecto de x, más la parcial de y, la parcial de f con respecto de y, ¿no? Que esto realmente, pues ya sabemos que es el gradiente. Entonces, esto nos dice que f es conservativa, ¿no? Ya sabíamos entonces que ahorita supusimos que era independiente de la trayectoria, por eso nos pudimos mover por dos lados, y llegamos entonces a que f tenía que ser definida por el gradiente. Entonces, eso es lo único que tenemos, ¿no? Y ahora, digo, ya tenemos que los campos conservativos son independientes de la trayectoria o viceversa, pero todavía no sabemos cómo saber cuando un campo es conservativo. En ese caso, lo que podemos hacer es partir de la definición de G, de P y de Q, ¿no? En este caso sabemos que P es la derivada con respecto de X y Q es la derivada con respecto de Y. Entonces, por el teorema de... Ay, ese no era el que quería. Teorema de Clorán, yo puedo sacar la parcial... bueno, esta es la definición que tenemos, ¿no? Esta es la definición que tenemos, pero ahora puedo sacar la parcial de P con respecto de Y, que eso lo que me estaría diciendo es que es la parcial con respecto de Y de la parcial de F con respecto de X. Y esto es igual, ya nada más intercambiamos, sabemos que podemos intercambiar las parciales, entonces esto sería la segunda derivada de F con respecto de X y luego con respecto de Y, es decir, nada más las intercambié, ¿no? Y esto yo podría ver como la parcial de Q de la parcial de Q con respecto de X. Y ya sabemos que Q está definida con respecto a la parcial de Y. Es decir, que para saber que es un campo conservativo, yo solo tendría que sacar las otras derivadas y en el caso que sean iguales, yo sé que es un campo conservativo, ¿no? Exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, digo, eso nada más lo tenemos ahorita de momento, nos hace falta hacer la otra definición, ¿no? Bien, para hacer la otra definición ahorita, ahora necesitamos definir lo que es una región simplemente conexa. En este caso, bueno, tomé esta definición simplemente, como viene, igual lo que me está diciendo es, déjame ver dónde lo tengo. No contiene agujeros y no puede consistir de dos partes separadas, ¿no? Digo, pero esa definición, bueno, es la que viene en Stuart, si quieren echarle un ojo. Me gusta más la definición que trae el Thomas, en el sentido que una región les dice que es simplemente conexa. Si ustedes pueden dibujar una trayectoria cerrada, aquí la voy a poner. Pueden dibujar una trayectoria cerrada y esta pueden hacerla tan chiquita como quieran, hasta hacerla decaer en un simple punto. Por esa razón es que no podemos tomar unas regiones con un agujero, una región que sea simplemente conexa, ¿no? Si yo tomara la trayectoria alrededor del agujero, yo no puedo hacer esta tan chiquita como quiera, ¿no? El agujero me va a frenar en algún punto, porque si yo la siguiera haciendo chiquita, en algún momento va a quedar fuera de la región. Lo mismo pasaría si tengo una región dividida en dos partes, ¿no? Si yo tuviera una trayectoria definida de esta manera, entonces ya tengo un parte de la trayectoria que está fuera de la región, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace una definición más fácil de comprender, esta que viene en Thomas. Entonces ahí sí échenle un ojo a esa definición, está creo que más fácil. Desde luego esos son conceptos más topológicos, también si lo quieren ver de una forma más
más formal, pueden revisar algún libro de topología, que es para que vean también la importancia de estas regiones, ¿no? Ahí sí se dedican mucho más en analizar. Ahorita nada más vamos a dejarlo así para poder tener una explicación mucho más general, ¿no? Ahorita, bueno, ya déjenme, me voy un poquito más ya a los problemas, ya para no hacer esto tan pesado. Entonces tenemos la región simplemente conexa y nos va a permitir esto ver que este de acá, ¿no? Este es exactamente al que quería llegar. Si tenemos la función definida de esta manera, un campo vectorial en una región simplemente conexa, entonces, si tomamos que tienen las derivadas parciales, entonces esto es conservativo, ¿no? Entonces ya podemos sacar que si se cumple esto de acá, que es lo que habíamos llegado, bueno, lo que llegamos hace rato, nos podemos decir que es conservativo. Hay que tener cuidado con esta definición, es lo que quería ver aquí en bueno, un poquito más adelante. Pero bueno, aquí, por ejemplo, nada más podemos revisar estos campos que yo les doy aquí, si es conservativo, ¿no? Entonces ya sabemos que si es conservativo, viene de una función potencial. Todavía no sabemos cómo sacar la función potencial, pero al menos, por ejemplo, podríamos sacar, si yo les pedía calcular la integral cerrada de f de r de este campo, a lo mejor ustedes podrían pasar, pues, déjame ver primero si es conservativo. Si es conservativo, a lo mejor directamente ya puedo decir que es 0 y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, eso podría ser algo que nos permita simplificarnos, ¿no? Pero en ese caso, bueno, si yo quisiera eso, pues partimos de esta parte, ¿no? Entonces, yo tendría que sacar, esto le podríamos llamar así como la notación que utilicé hace ratito. Yo le puedo llamar P, y le puedo llamar Q, y entonces tendría que sacar la parcial de P con respecto de Y tendría que sacar la parcial de Q con respecto de X. Entonces, en este caso, yo saco la parcial de esto con respecto de Y, esto me va a dar -1, y bueno, lo voy a poner normal. Y saco la parcial de Q con respecto de X, esto me va a dar un 1. Entonces, no es conservativo y ya sabemos que entonces sí depende de la trayectoria del trabajo, ¿no? Ya no y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Depende de la trayectoria del trabajo y además si yo quisiera calcular una integral cerrada, esto es diferente de 0, ¿no? Entonces ya tendría sentido la pregunta, ¿no? Vamos a ver uno que sí resulte, ¿no? Y queremos también ver si es conservativo este segundo. La parcial de P con respecto de Y, esto es igual a 2X, y la parcial de Q con respecto de X, esto es igual a 2X. Entonces todo parece indicar que sí es conservativo. Ahorita les voy a poner uno donde tiene más chiste. Cuando llegamos a una contradicción, bueno, ahorita, antes de pasar a esa contradicción, ahorita hemos hecho todo el tratamiento, por ejemplo, en curvas en el plano, pero obviamente también nos va a interesar que podamos trabajar con curvas en el espacio. En este caso, por ejemplo, yo tengo que mi función está compuesta por esta componente en X, esta componente en Y y esta componente en Z. Entonces, la pregunta para ustedes, hacer esto un poquito más interesante, bueno, o interactivo, ¿sí? ¿Qué tendría que revisar yo? ¿Qué parciales tengo que sacar para ver que se cumpla que en un campo de 3 dimensiones es conservativo? Aquí, bueno, nada más para denotar, para que puedan escribirlo bien. Yo le puedo poner aquí P, Q y R, ¿no? Digo nada más para tenerle exactamente, ¿no? Nada más habría que ver cuáles parciales. Por ejemplo, aquí yo podría poner la parcial de R con respecto a X, yo nada más para poner una, por empezar con de algún lado. Esa, ¿a quién estoy esperando que sea igual? Tendríamos que ver la parcial de P con respecto a Z, exactamente, ¿no? Porque aquí ya partí de esta, ¿no? Si quiero ver esta con respecto de X, bueno, ahora tengo que ver que la parcial de P con respecto a Z. ¿Cuál otra tendría? Podría sacar ahora la parcial de R con respecto de Y
Y eso tiene que ser igual a la parcial de Q con respecto de Z. Y finalmente con las que ya habéis estado trabajando, ¿no? La parcial de P con respecto de Y tiene que ser igual a la parcial de Q con respecto de X. Entonces, esas son las que tendríamos que ahora considerar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la parcial de P con respecto de Z, nada, me queda Y. Y la parcial de R con respecto de Z, fíjate, ahí. Eso es lo que hemos llegado hasta ahorita, ¿no? Parece ser que con que se cumplan, digo, se tienen que cumplir exactamente la triada, como dices, con que se cumplan estas tres, podríamos nosotros concluir que el campo es conservativo, pero va a haber una cosa interesante ahorita, no antes de resolver este problema, resolvemos este de acá. Ahorita checamos este, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ahorita llevamos, lo que les pide es demostrar que no es conservativo, pero bueno, ahorita llegamos, déjenme termino este de acá. Entonces, la parcial de P con respecto de Z, aquí decíamos que esto es igual a, es que no lo quería poner así porque se puede malinterpretar, así lo voy a poner, esto es igual a y la parcial de R con respecto de X es Y. No, ya había pensado que este no era, pero no. La parcial de Y también se cumple ese. Este también supongo que se va a cumplir. A ver, la parcial de Q con respecto de Z es X. Y la parcial de R con respecto de Y es X y también se cumple. Y la parcial de Q con respecto de X, está más complejo, va a ser Z menos E a la X seno de Y, ¿verdad? Ahí chequenle, no se le va a ir alguna cosa por ahí. Y la parcial de P con respecto de Y es, bueno, esto es menos E a la X seno de Y con respecto a Z, ¿no? Más Z. Entonces sí se cumple, ¿no? Es conservativo. Aparentemente, ¿no? Bien. Entonces, ya sabemos cómo revisar, por lo menos aquí viendo las parciales, que es conservativo. Entonces aquí como les pongo, ¿no? Ya tenemos que el segundo es conservativo, este primer problema que resolvimos. Bueno, este primero que sí se cumplió, este de aquí, sí es conservativo, pero todavía no sabemos cómo sacar la función potencial. Entonces lo que hacemos es mediante integración, una integración simple. Por ejemplo, en este caso tenemos que la función está definida de esta manera, ¿no? Así fue como partimos, ¿no? Y queremos encontrar la función f que cumpla esto de acá, ¿no? Entonces sabemos, y luego al final evalúen la integral de línea en la curva tal, ¿no? Pero primero vamos a encontrar esa función chiquita que no conocemos. Entonces nosotros sabemos que la parcial de f chiquita con respecto de x es igual a 3 más 2xy. Y la parcial de f con respecto de y es igual a x cuadrada menos 3y cuadrada. De ahí partimos, ¿no? Sabemos que esa es la definición porque sí es conservativo. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 1 y 2. De 1, integrando a x. Entonces voy a tener la integral de 3 más 2xy de x. Este es igual a 3x más x cuadrada por y, ¿no? Más una constante, ¿no? Que sale de integración. Pero en este caso, la constante podría ser, si se fijan, porque como estoy haciendo la parcial con respecto a x, yo consideraba que y, por ejemplo, era constante. Entonces yo podría sacar que aquí me falta una función que depende de y, que no conozco.
De forma que yo al derivar esto de aquí, y esto de aquí yo lo derivo parcialmente con respecto de x, este me va a quedar 3, aquí me va a quedar 2xy, y esto como nada más depende de y, me quedaría 0. Entonces tengo esa función, ¿no? Esa sería mi f chiquita de x, y. Y ahora, lo que hacemos es, vamos a derivar con respecto de y. La parcial con respecto de y de 3x más x cuadrada y más h de y es igual, a este se me hace 0, el 3. Aquí me va a quedar x cuadrada, el segundo término, más h' de y. Pero esto de aquí, obviamente, tiene que ser igual a 2, ¿verdad? Porque es exactamente como se define. Entonces, esto implica que esto es igual a x cuadrada menos 3y cuadrada, ¿no? Y eso, ¿quién sería, no? Entonces ya sé que x cuadrada ya lo tengo, entonces h' de y es igual a menos 3y cuadrada. Y esto implica, integrando ahora con respecto de y, integrando menos 3y cuadrada de y, esto es igual, ahí, segundo, menos y cúbica, ¿verdad? Más otra constante. En este caso ahora sí sería una constante porque ya ahora sí ya trabajé con las x y con las y. De esta forma, entonces yo sé que esto de aquí es igual, mi función potencial va a ser 3x más x cuadrada de y más, y ahora sí ya sé quién es h, esto de aquí me da h de y, es igual a, ahí, menos y cúbica más k. Entonces, mi función potencial. Si yo derivo, saco las parciales de esta función, puedo sacar la parcial con respecto de x, voy a obtener 3 más 2xy, puedo sacar la parcial con respecto de y, voy a obtener, espérenme, así, ¿no? Con respecto de y, esta la derivo y me queda x cuadrada, así, x cuadrada menos 3y cuadrada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces ya puedo sacar. Ah, porque exactamente, este es mi f, yo definí esta f así, ¿no? Porque yo sabía que esta, como viene de la derivada con respecto de x, si integro con respecto de x, estaría obteniendo f de y. Pero al derivar esta f de y, pues yo sé que estoy regresando a obtener esto de acá. Saco la parcial de f con respecto de y, pues yo sé que es esto, ¿no? Oficialmente eso me habían dicho mi problema inicialmente. Yo llegué a que era esto de acá. Pero entonces eso se tiene que cumplir que es igual a esto, porque de ahí partí. Y entonces ahora sí, ya, yo sé que tengo esta h' de y igual a menos 3y cuadrada. Entonces tengo que integrarla para obtener h de y, que es lo que yo quiero obtener aquí. Integro con respecto de y ya saco esta de aquí, ¿no? Sí, sí, ya quedó. ¿Por qué se tiene que igualar con 2? Sí, es exactamente, nada más estamos como buscándole, ¿no? Y esto es para dos dimensiones y ya lo corroboramos, ¿no? Esta, si se fijan, sacan la parcial con respecto de x, sacan la parcial con respecto de y ya llegan a esta de acá, ¿no? Bien, vamos a hacer un problema un poquito más complejo, ¿no? Entonces ahora vamos a sacarlo para R3. En este caso, bueno, sacamos con respecto a R3, este medio lo empezamos a plantear y aquí yo creo que lo dejamos porque ya se me está alargando esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí vayan echándome la mano, no se me vaya a ir ningún signo. Entonces, de entrada sabemos nosotros, por la definición que tenemos de F mayúscula, que la parcial de F chiquita con respecto de X es igual a Y cuadrada. La parcial de F con respecto de Y es igual a 2xy más E a la 3z.
Y la parcial, ay, perdón, aquí se me fue. Esta es parcial, obviamente. La parcial de f con respecto de z es igual a 3y a la 3z. Bien, ahora partimos de eso, ¿no? Y vamos a partir igual como lo hicimos hace rato. 1, 2, 3, ¿no? Entonces vamos a partir de 1, ¿no? Que se ve que está sencillo y es la misma metodología, ¿no? Entonces integramos a 1 en x, ¿no? O con respecto de x, ¿no? Entonces me quedaría la integral de y cuadrada con respecto de x. Esto sería igual a x por y cuadrada más una función, pero como yo partí de la parcial con respecto de x, ahora voy a tener una función h que depende de y que depende de z, ¿no? Es exactamente la que tengo que cumplir, que tengo que encontrar. Entonces, bien, esto es mi f, o en algún momento será mi f de x, y, z. Entonces, ahora, igualito que como hicimos en el caso pasado, ahora vamos a derivarla. Ya tengo mi función f, pues quiero derivarla, por ejemplo, con respecto de y, para ver si me da la segunda componente, ¿no? Entonces, la derivada con respecto de y de xy cuadrada más h de y, z es igual a 2xy más h' de y más z. Ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale en y. Y eso, por la misma razón, va a ser exactamente igual a 2 otra vez, ¿no? Entonces esto es igual a 2xy más a la 3z. Y entonces, bueno, ya se ve exactamente que en este caso, h' de... Ay, aquí me equivoqué, ¿no? Puse más, es coma z. ¿Sí, no? Sí, le digo nada más para que no parezca ahí una cosa rara. Entonces voy a tener h' de z es igual a a la 3z. Y esto implica que h, en este caso nada más depende de z, h de z es igual a la derivada de esto, ¿quién sería? 3y a 3e a la 3z, ¿no? Déjenme quito esta línea. Bien, entonces ya conozco, pero aquí me sale también esta integral más otra h, ¿no? Más una constante, ¿no? Más bien. Es una constante, ¿no? Que sale de la integral tal cual, ¿no? Y entonces, ahora sí, esta función que yo tenía aquí va a tener que ser x, y cuadrada más 3e a la 3z, ¿no? Más una k. Bien, entonces ahora sí, ¿qué nos faltaría? Si yo, de entrada, por ejemplo, derivo esta de aquí con respecto de x, yo tendría y cuadrada, ¿no? Ya tendría, y esta no depende de nada, ¿no? Si derivo esta de aquí con respecto de y, me quedaría 2xy más, esta de aquí es la que me está faltando. Entonces, ¿cómo le podría hacer para obtener esta función, ¿no? Que de entrada esta de aquí no está completa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me faltó ahí? O sea, ¿de dónde saco el término que me falta? Ya utilicé la operación 1, ya, bueno, la función que nos dieron al inicio. Utilicé la 2, ya me falta la 3, obtener la 3. Entonces, ¿de dónde obtengo esa y que me está faltando? ¿Alguien?
¿Algo? Ya para terminar este problema. ¿Quién me da algo? Sí, tendríamos que, bueno, sí, a lo mejor mi pregunta estuvo mal planteada, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces, ya teníamos esta función, ¿no? Que es xy cuadrada más esta función que yo le llamé h, ¿no? Y la igualamos con esta derivada con respecto de y, que me estaba dando 2xy más esta de acá, ¿no? Más, así, más esta de acá que, bueno, que ya la tenía, ¿no? O esta de acá, como lo quieran ver. Pero en este caso, ¿en dónde me faltó? ¿En dónde me faltó considerar el término de y que aquí tengo que tomar? Aquí, por ejemplo, hice la integral con respecto de z. A lo mejor no me convenía con respecto de z, ¿no? Yo tengo que esta función depende de y y de z. Y la defino de esta manera. Pero si integro con respecto de z, pues ya me estoy perdiendo toda la componente, o bueno, todo lo que conocía de y. Porque todavía no tengo forma de conocerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí me conviene hacer primero la integral con respecto de y, ¿no? Entonces, esta de aquí, este h, de hecho, poniéndolo más explícitamente, y como z, entonces lo puedo ver como la integral de e de 3z con respecto de y, ¿no? Que es lo que me está faltando encontrar. No tenía ninguna forma. Y fíjense, esta depende únicamente de y. Esta, bueno, ya había perdido la componente en y por, nada más me quedé con esta parte de aquí, entonces nada más tengo en z de nuevo. Entonces no tenía otra forma de encontrar la parte que depende de y. Entonces hago, para encontrar esta h, hago esa integral y entonces ahora sí me va a quedar con respecto de y, entonces me va a quedar y a la 3z más una constante, ¿verdad? Esta constante, ahora sí, como yo estuve haciendo ahorita con respecto de y, puede ser la constante con respecto de z. Déjame ver qué número ya, le voy a llamar g, ¿no? G de z. Y entonces ahora sí, yo podría ver exactamente qué es esa h. Esta, bueno, esta g, esta de aquí, ¿quién tiene que ser? Déjame, ¿dónde aquí lo tengo? Esta de aquí. Entonces, ya vemos que por eso, digo, cómo nos convenía hacer la integral, ¿no? Si yo no hiciera la integral con respecto a y, pierde información, por cómo la tenía aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, por ejemplo, yo tengo mi nueva función, sería xy cuadrada más y a la 3z más esta g de z, ¿no? Que todavía no sé cuánto vale. Ahí. Vamos a dejarlo de momento así y vamos nuevamente a corroborar, ¿no? Entonces, la parcial con respecto de x, esto depende de z, no sobrevive. Esto no depende de x, nada, me queda y cuadrada, todo está bien. La parcial con respecto de y, aquí me va a quedar 2xy, ahí está el primer término. Y ya tengo este e a la 3z, todo está bien. Yo saco la parcial de z, de f con respecto de z, entonces esto no sobrevive. Esto, saco la parcial con respecto a z, me va a dar 3y a la 3z. Y esto de acá, ¿cuánto tendría que valer para que obtenga ahora sí estas tres funciones? Pues puede ser una constante o lo podría hacer, bueno, podría ponerlo de una constante en general. Y si es una constante general, ya sin pérdida de generalidad, yo lo podría hacer que ya fuera 0, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la constante para que quede ahí en general, que puede ser toda la familia de soluciones, ¿no? Entonces, nada más hay que hacer un poquito más de pasos cuando estemos trabajando con 3 dimensiones, ¿no? Tenemos estas 3 ecuaciones y tenemos que ver que todas se cumplan, ¿no? Entonces, podemos empezar con x porque, bueno, estaba sencillo. Ya que hacemos la integral con respecto de x, vemos cómo se comporta con respecto de y. Y entonces, como esta fue la derivada con respecto de y yo quería ver qué información perdí, hago la integral con respecto de y, ¿verdad? Porque es la información que fui perdiendo al hacer la derivada. Hago entonces la integral con respecto de y
ya obtengo esto, me queda esta constante que ya nada más revisando las ecuaciones que tenía, pues ya tengo el valor que debería tener, ¿no? Entonces, esa sería como la metodología para llegar a esta solución, con esta ecuación. Bien, entonces, antes de ir a esta conservación de energía, de hecho, este punto está interesante porque exactamente es el que nos da la razón de por qué se le llama campos conservativos. Ya ahorita, como van suponiendo, es un campo conservativo porque va a conservar la energía, ¿no? Eso es a donde queremos llegar, pero eso lo vemos en la siguiente clase. Déjenme, les dejo ahorita este problema, nada más déjenme lo planteo para que sepan a dónde van. Si sacamos aquí las parciales, por ejemplo, muy rápidamente, ese no es, ay, perdón, ya sabemos cuánto vale, más bien la parcial de, ay, no, me equivoqué en todo. La parcial de P con respecto de Y y la parcial de Q con respecto de X, ¿esto cuánto les da? Entonces, esto es P y esto es Q, ¿no? Entonces, la parcial de P con respecto de Y me va a quedar, ahí ver rápidamente lo voy sacando, X cuadrada más Y cuadrada por menos 1 menos, bueno, más Y por 2Y, ¿no? Entre el de abajo al cuadrado. Y esto es igual a menos X cuadrada menos Y cuadrada más 2Y cuadrada entre, bueno, lo de abajo. Ya déjenme lo pongo así, ¿no? Porque me interesa la parte del de arriba, ¿no? Que es el que puede cambiar. Entonces esto me va a quedar menos, no, Y cuadrada menos X cuadrada entre el denominador, ¿no? Digo, aquí es que aquí se ve que se va a mantener el denominador, ¿no? Porque ahora saco la derivada con respecto de X, entonces me va a quedar el de abajo otra vez. El de abajo por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba por 2X, ¿no? Entre lo que está en el de abajo, y esto es, me queda X cuadrada más Y cuadrada menos 2X cuadrada entre lo de abajo, tal, y esto es igual a Y cuadrada menos X cuadrada. Entre lo mismo, ¿no? Entonces, de esto, nosotros podríamos pensar que es un campo conservativo, ¿no? Sin embargo, estamos partiendo aquí de un hecho que nos impide aplicar directamente a esta definición. Nosotros habíamos dicho que necesitamos que fueran campos, que fue una región simplemente conexa. Y el problema es que aquí tengo una indeterminación en el origen. Yo podría definir una trayectoria R de t igual a coseno de ti más seno de t j. Podría definir esa trayectoria que está centrada en el origen, ¿no? Y se fijan en esa trayectoria, lo que les había hecho es que nosotros podríamos hacerla tan chiquita como querramos hasta que llegara a un punto. El problema es que esa trayectoria no la puedo llegar a hacer un punto porque ahí se me indetermina la función. Entonces partí de un supuesto que no es verdadero, que no existe. Y fue de partir que es una región simplemente conexa, ¿no? Simplemente tomando esta trayectoria, vemos que no se cumple, ¿no? Por eso es que a pesar que nos salen las parciales que son iguales, que podríamos pensar que sí es una región, que es un espacio conservativo, no es verdad. Aquí lo que podríamos revisar, ¿cómo podemos corroborar entonces eso, no? Porque, bueno, teníamos la definición de las parciales, ¿no? Lo que podemos hacer es sacar la trayectoria cerrada, ¿no? Aquí yo ya tengo esta trayectoria, se ve muy claramente que es una trayectoria que sí es cerrada, es un círculo completo. Entonces saquen la integral cerrada como tarea. Igual con esto partimos la siguiente clase.
y vean cuánto les da. Nosotros sabemos que si esto fuera verdadero, que se cumplía que si estamos en una región conservativa, esa integral tendría que ser 0, ¿no? Fue lo que estuvimos definiendo en un inicio. Y vamos a ver que no se cumple, ¿no? Digo, lo hacemos la siguiente clase, pero inténtenlo, ¿no? Que vean que entonces la integral cerrada de este supuesto campo conservativo no nos da que sea igual a 0 y entonces total podemos concluir que no es un campo conservativo, ¿no? Es de las otras cosas que habíamos llegado a concluir. Y se pasa el error se debe a considerar eso, ¿no? Consideramos que era una región simplemente conexa cuando tenemos esta indeterminación en el origen, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado cuando se toma este criterio, ¿no? Para saber si son campos conservativos, ¿no? Ver que la región sea efectivamente simplemente conexa. Bueno, duda de, bueno, de este problema que resolvimos, creo que ¿no? A lo mejor sería el que puede ser un poquito más complejo. ¿Hay dudas con esto? ¿Nada? Si no hay dudas, más o menos, bueno, ya se entendió exactamente cuál sería la idea, ¿no? Digo, aquí, la tarea ahorita se me pasó subir, vamos a tener una tarea cortita, pensando en que, pues vamos a tener la siguiente semana también corta, entonces no hay mucho, bueno, no hay muchos días, pues nada, vamos a revisar esto y vamos a empezar a ver un poquito más en la tarea, digo, para cuando la revisen, el teorema de Green. Entonces, nada más, por ejemplo, problemas de la tarea que podían encontrar es determinar si el campo sí es conservativo, ¿no? Y si es conservativo, determinar cuál es la función potencial de dónde viene. Entonces tendrán que hacer este desarrollo, ¿no? Y verificar, eso sí, ¿no? Para estar seguros que el procedimiento que están haciendo está bien, que verifiquen que es un campo, que sí es una región conexa, ¿no? Eso sería la única dificultad. Por lo demás, creo que no hay mucho problema. Si ver que son conservativos, pues nada más es ver las derivadas parciales cruzadas. Y si les pido calcular el potencial, aquí me faltó esa segunda parte y se me olvidó. Encuentren la integral de línea, pero está relacionada con lo que vamos a hacer después. Integral de línea de Como ya tenemos nuestra función f chiquita, ya solamente tendríamos que hacer este inciso 2, pues nada más en f del punto, déjenme ver, ya, f de t0, f de t pi, perdón, digo, aquí lo estoy poniendo así, nada más para que no me ocupe mucho espacio, pero ya saben que tendríamos que poner el punto, ¿no? Entonces tendríamos que calcular f de pi, a qué valor corresponde. Por ejemplo, en este caso, para t igual a 0, esto lo tengo que es 1, esto es 0, esto es 1, 0,1 es el punto inicial, y el punto final sería el pi, no, este se hace 0, el 0, e a la pi, ¿no? Entonces nada más tendríamos que evaluar eso para calcular esta región, porque ya sabemos que si es un campo conservativo, de sí pudimos encontrar su función potencial y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese me faltó, pero si quieren, bueno, inténtenlo esta parte, ya también se las dejo de tarea, pero lo hacemos, si no, mañana rápido, ¿no? Para no hacerlo tan correteado ahorita, ¿no? Entonces, eso quedaría. Y este de acá, ¿no? Que verifiquen nada más cuánto nos da el trabajo o la integral cerrada sobre esa trayectoria, ¿no? Nada más que verifiquen que efectivamente no me va a dar el 0 que yo esperaría, ¿no? Porque ya vimos que no es un campo conservativo. Bien, entonces les dejo eso, con eso partimos la siguiente clase y revisamos esto de la conservación de energía, ¿no? Nada más para que justifiquemos, ¿no? Porque la razón del nombre y cosas muy importantes, bueno, al menos físicamente son cosas muy importantes porque de ahí viene lo que recordarán en la prepa, que es el teorema de trabajo y energía, y entonces que cuando ustedes están en la montaña rusa, ¿por qué no se elevan para que podamos tener la velocidad acá abajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que sigue de esto, ¿no? Y en física es una cosa muy importante la conservación de la energía porque se pueden resolver problemas muy simples a través de este concepto, ¿no? Que de unas ecuaciones que se llaman de Lagrange, que ya es muy, muy elevado, pero si les interesa igual les puedo pasar unos libros como que se ve dónde se ocupa esta solución para los problemas, pero bien, si ya no hay dudas de lo que vimos y bueno, lo que va, bueno, de lo que tienen que hacer. Por esto, porque aquí, por ejemplo, vemos
que cuando yo tiendo, acuérdate que lo que había dicho, déjame me muevo para acá, que para que sea, no, que no es simplemente conexa, ¿no? O sea, que conexa a lo mejor sí podría ser, pero que no, lo que quiero es que sea simplemente conexa. Entonces, para que sea simplemente conexa, yo tengo que poder hacer una trayectoria como esta de círculo, que la pueda hacer muy chiquita, tan chiquita como yo quiera, y puedo hacerla tender a un punto. Y por ejemplo, aquí, en este caso, yo no podría hacer que esa región, esa trayectoria se haga muy chiquita porque el agujero que tengo ahí me lo limita, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo podríamos considerar que tengo un agujero en el origen, ¿no? Porque no está definida la función en el origen. Entonces yo no voy a poder disminuir mi región, mi trayectoria circular centrada en el origen tanto como quiera, porque tengo ese agujero por ahí, ¿no? Entonces, alrededor del origen no podría hacer. Claro que eso, fíjense que no me impide que yo pudiera hacerlo en otra región, ¿no? Aquí lo estoy, tengo mi trayectoria alrededor del origen, que es esta trayectoria que le puse aquí. Pero podríamos pensar en otra trayectoria, a lo mejor a ver qué pasa, ¿no? Ahorita digo, vamos a dejarlo aquí, hasta aquí en este problema para no hacerlo más complejo. Pero entonces, esta trayectoria yo la dibujo mañosamente, digámoslo, para que se viole este principio. Es decir, que yo pudiera hacerla tan chiquita como quisiera y que entonces tuviera una región conexa, ¿no? Pero a lo mejor es lo que sería interesante que podríamos empezar a plantear. ¿Qué pasaría si yo defino mi trayectoria por acá? Esa trayectoria definida por acá, pues sí, yo la podría hacer tan chiquita como yo quisiera, ¿no? Puedo tender a un punto. Y podría en esa trayectoria yo intentar calcular mi, mi integral de trayectoria cerrada, ¿no? Y a ver qué es lo que pasaría. O sea, la pregunta sería, ¿el hecho que tenga aquí este agujero me impide que todas las trayectorias donde sí pueda colapsarla no se cumpla el teorema o sí me va a impedir que se cumpla, ¿no? Digo, eso se los dejo nada más como para que lo vayan pensando. Pero ahorita, obviamente, puse esta trayectoria mañosamente, como les digo, para que se cumpliera que tengo un agujero dentro de la trayectoria, ¿no? Es decir, que en el origen no está definida. Esa fue la razón más que nada. Y ya vimos que, bueno, y van a ver ustedes que no se cumple. Pero intenten a lo mejor otra trayectoria y a ver qué pasa, ¿no? Pero igual, si no, lo podemos hacer en la siguiente clase. Pero bueno, si no hay más dudas, entonces esto, bueno, de los problemas que resolvimos, nos vemos el miércoles, ahora sí. Y ya yo en la tarde les subo ahora sí la tarea, ¿no? Nada más la termino y se las pongo hoy en la tarde. Que se va a subir, que se va a entregar, por cierto, digo nada más como hasta el 17, ¿no? Porque el 15 es feriado, entonces otra vez, ¿no? Lo recorremos, ¿no? Entonces esta tarea que les subo hoy se sube hasta el 17. Bueno, entonces ahora sí, nos vemos ya. Ahora sí ya no para no hacerla más larga. Igualmente, buen día, nos vemos, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada, hasta luego.